Encontré a mi marido seduciendo a mi propia madre. Debí haberme quedado contigo, tú sí sabes satisfacerme, no como la tonta de tu hija, le dijo mientras acariciaba su pierna. Yo no pude controlarme ni contener la rabia, así que minutos después, decidí vengarme de este par de traidores. Samantha se encontraba en la cocina, el sonido de su cuchillo resonando al cortar la zanahoria sobre la tabla de madera. El suave clic, clic se mezclaba con el tic-tac del reloj colgado en la pared, marcando el tiempo que parecía no moverse. Afuera, una lluvia ligera golpeaba los cristales de las ventanas, envolviendo la casa en una atmósfera de tranquilidad, casi demasiado perfecta para ser real. Estaba preparando la cena para ella y Luis Ernesto, su esposo, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, algo dentro de ella se sentía diferente. Había una inquietud que no podía explicar. Se detuvo un momento, dejando caer el cuchillo, mientras sus ojos se dirigían a la puerta entreabierta que conducía al salón. Escuchó voces, suaves pero reconocibles. Era la risa de su madre, Samira, seguida por un susurro bajo de Luis Ernesto. Al principio, no le prestó mucha atención. Su madre solía pasar por su casa de vez en cuando, y Luis Ernesto siempre había sido cordial con ella. Pero algo en el tono de esa conversación la hizo detenerse. Samantha sintió una punzada de incomodidad. ¿De qué se ríen?, pensó, con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Caminó lentamente hacia la puerta del salón, con las manos aún mojadas de lavar las verduras. Al asomarse, su corazón se detuvo. Allí estaban, Luis Ernesto y Samira, en el sofá, demasiado cerca el uno del otro. La mano de Luis Ernesto descansaba sobre la pierna de Samira de una forma que nada tenía que ver con cordialidad. Samantha contuvo el aliento, sus piernas temblaron, pero permaneció inmóvil, atrapada entre la incredulidad y la rabia creciente que comenzaba a burbujear en su interior. Luis Ernesto se inclinó hacia Samira, y Samantha escuchó claramente las palabras que le arrancaron el alma. «Debí haberme quedado contigo», le susurró Luis Ernesto a su madre, con una voz que vibraba de deseo. «Tú sabes cómo satisfacerme, no como la tonta de tu hija». Samantha sintió que el aire la abandonaba. Su mundo, todo lo que creía seguro, se rompió en ese instante. Una mezcla de asco, rabia y dolor la atravesó como un cuchillo. Quiso gritar, pero su garganta estaba seca. Las palabras no salían, y su cuerpo se sentía paralizado. Su propia madre. Su esposo. Los dos seres en los que más confiaba la habían traicionado de la forma más baja posible. La escena frente a sus ojos la devoraba viva, pero Samantha no podía moverse. Cuando finalmente logró retroceder, lo hizo en silencio, como una sombra desvaneciéndose. Regresó a la cocina, sus manos temblando. El cuchillo seguía sobre la tabla de cortar, las zanahorias a medio picar. Pero ahora, lo último que quería era preparar la cena. Lo último que quería era ver sus caras. Sin embargo, sabía que pronto tendría que enfrentarlos. Samantha se apoyó en el fregadero, respirando hondo, intentando controlar la rabia que la consumía. La traición era tan profunda que no podía procesarla del todo. ¿Cómo había sucedido esto? ¿Cuándo? ¿Cómo no lo vio venir? Recordó los momentos felices que había compartido con Luis Ernesto, las cenas románticas, las promesas de amor eterno. Todo parecía una farsa, una mentira cuidadosamente construida. El teléfono de Samantha vibró en la encimera, sacándola de su aturdimiento. Era un mensaje de Luis Ernesto. «Amor, estaré un poco ocupado ayudando a tu mamá, ¿por qué no descansas un rato? Te quiero». Ese último te quiero fue el golpe final. Samantha apretó los puños hasta que sus nudillos se volvieron blancos. El calor de la furia la envolvía, y un torrente de pensamientos oscuros llenaba su mente. ¿Qué debía hacer? ¿Enfrentarlos? ¿Gritarles en la cara? No. Algo dentro de ella, una voz más fría y calculadora, le susurró una idea diferente. No podía perder el control. No podía permitir que ellos vieran el daño que le habían hecho. Si iba a enfrentarlos, lo haría a su manera, bajo sus propios términos. Y esa manera, lo supo de inmediato, sería a través de la venganza. Mientras miraba el cuchillo en la tabla de cortar, una idea empezó a tomar forma en su mente. No se trataría de una confrontación directa. Eso sería demasiado fácil para ellos. Samantha iba a hacerlo sufrir. Iba a jugar el mismo juego que ellos, pero con una diferencia,
ella iba a ganar. Se enderezó, secándose las manos con el paño de la cocina, y una calma antinatural la invadió. Todo el dolor, todo el sufrimiento que había sentido en los últimos minutos, se estaba transformando en algo más frío y controlado. Samantha ya no era la mujer traicionada, ahora era la mujer que iba a recuperar el control. Había mucho que planear, mucho que descubrir. ¿Cómo lo haré?, se preguntó, su mente ya comenzando a trazar los primeros pasos de su venganza. Debía moverse con cuidado, calcular cada movimiento. No podía precipitarse. Luis Ernesto y su madre no sabían que los había descubierto, y esa ventaja la utilizaría a su favor. Esa noche, Samantha durmió poco. En su mente, imágenes de Luis Ernesto y Samira la perseguían como un mal sueño, pero también la acompañaba una nueva resolución. Había aprendido la lección de la traición, y ahora la usaría en su propio beneficio. No era la misma mujer que había sido esa tarde en la cocina. Algo dentro de ella había cambiado, y esa nueva versión de Samantha no descansaría hasta hacerlos pagar a ambos. El amanecer llegó, y con él, la calma que precede a la tormenta. Sabía que tendría que volver a verlos, sonreír y fingir que todo estaba bien. Sabía que tendría que tragarse el asco y la rabia por un tiempo, pero eso solo haría que la venganza fuese aún más dulce cuando llegara el momento adecuado. Al bajar las escaleras para preparar el desayuno, Samantha ya no era la misma. En sus ojos brillaba una chispa que no estaba antes allí, la chispa del poder. Sabía que iba a ganar esta partida. Sabía que, al final, Luis Ernesto y Samira se enfrentarían a las consecuencias de sus actos. Y esa idea, por primera vez desde que descubrió la traición, le trajo una pequeña y oscura satisfacción. La venganza había comenzado, aunque ellos aún no lo sabían. Samantha despertó al día siguiente con la misma sensación de vacío que la había acompañado durante toda la noche. El eco de las palabras de Luis Ernesto resonaba en su mente, pero había algo más profundo que la mantenía inquieta. Esa traición no solo la había quebrado, sino que la había obligado a recordar algo que había intentado enterrar durante años: su propia historia con Luis Ernesto, una historia que ella misma había preferido olvidar. No solo la había traicionado con su madre. Él siempre había sido un hombre con sombras, pero esas sombras ahora cobraban un significado distinto. Mientras preparaba el café, Samantha se apoyó en la encimera, con las manos rodeando la taza caliente, como si ese calor pudiese aliviar el frío que sentía en el pecho. Había conocido a Luis Ernesto cuando tenía 17 años, mucho antes de que él entrara en su vida de la manera en que lo hizo después. Ella lo veía como un hombre mayor, lleno de experiencia, atractivo y con una confianza que intimidaba. Para Samantha, él había sido un amor inalcanzable, alguien que la hacía sentir invisible, pero aún así, lo admiraba desde la distancia. En ese entonces, Luis Ernesto vivía una relación apasionada con una mujer que, según él, lo había abandonado. Samantha lo escuchaba hablar de esa mujer, sin saber que hablaba de su madre. Jamás se imaginó que esa historia sería el inicio de un plan que la arrastraría años después. Esa relación que él tanto lamentaba, ese corazón roto que decía cargar, no era solo un romance fallido. Era el germen de la venganza que ahora la envolvía. Luis Ernesto había regresado a su vida de forma casual, años después de ese primer encuentro. Su reencuentro fue casi como una obra del destino, o al menos así lo había creído Samantha en ese momento. Ella ya era una mujer adulta, y él, aunque aún marcado por las cicatrices del pasado, parecía más sereno. La atracción entre ambos fue inmediata, o al menos, eso fue lo que ella sintió. Pero ahora todo lo veía bajo una luz diferente. ¿Había sido real esa atracción o simplemente parte de un juego que él había comenzado mucho antes de que ella se diera cuenta? Cuando terminaron casándose, Samantha pensó que había encontrado el amor de su vida. Luis Ernesto la hacía sentir especial, única. Sin embargo, ahora se daba cuenta de que todo estaba teñido por una sombra que no había querido ver. Era como si cada gesto, cada palabra, hubiese sido una máscara que él usaba para ocultar algo más profundo. Su matrimonio, ese refugio que ella había construido con tanto esmero, había sido solo una pieza más en el tablero de venganza que él había planeado desde el principio. Esa mañana, mientras el café se enfriaba en sus manos, Samantha se dio cuenta de que necesitaba saber la verdad completa. No podía basar su venganza solo en la traición de ese momento, tenía que entender las raíces de todo. Y para eso, debía desenterrar el pasado. Luis Ernesto no iba a revelarle la verdad por voluntad propia, eso lo sabía.
Pero ella conocía a alguien que sí lo haría. Mamá, dijo en voz alta, mientras su plan comenzaba a formarse. Samira era la clave para desentrañar ese laberinto de mentiras. Aunque la odiaba por lo que había hecho, Samantha sabía que su madre tenía respuestas que ella necesitaba. Había secretos que habían sido enterrados en el pasado, y ahora era el momento de sacarlos a la luz. Pero debía ser cautelosa. No podía arruinar su plan mostrando sus cartas demasiado rápido. Más tarde, esa misma tarde, decidió visitar a su madre. Entró a la casa de Samira con una sonrisa fingida, ocultando la tormenta que se agitaba en su interior. Samira la recibió con su habitual elegancia, esa actitud despreocupada que tanto había irritado a Samantha a lo largo de los años. Parecía que la traición no pesaba sobre sus hombros, al menos no como debería. «Qué sorpresa verte, hija», dijo Samira con una sonrisa ligera mientras le ofrecía una copa de vino. «Me hacía falta conversar contigo, mamá». «Quiero preguntarte algo sobre el pasado», respondió Samantha, sin titubear, controlando la ira que amenazaba con desbordarse. Samira arqueó una ceja, intrigada. «¿Sobre qué en particular?», y dijo, mientras sorbía el vino con elegancia, como si fuera inmune a cualquier tipo de tensión. Samantha respiró hondo, asegurándose de que su tono fuera el adecuado. «Sobre Luis Ernesto. Tú lo conocías antes de que él y yo estuviéramos juntos, ¿verdad? Siempre me has dicho que no sabías mucho de él, pero algo me dice que no es toda la verdad». Hubo un ligero cambio en la expresión de Samira. Fue casi imperceptible, pero Samantha lo notó. Su madre siempre había sido una mujer fría, calculadora, pero por un segundo, pareció perder el control de su máscara. «Bueno, claro que lo conocía. Era un amigo de la familia en su momento, pero no sé qué estás insinuando». «Él te eligió a ti, no a mí», respondió, con un tono defensivo. Samantha la observó en silencio durante unos segundos, midiendo sus palabras. «Sabes que no hablo de amistad, mamá. Luis Ernesto y tú, ustedes tuvieron algo, ¿verdad?». Samira dejó la copa sobre la mesa, su sonrisa se desvaneció por completo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Durante unos instantes, ninguna de las dos habló, pero la tensión era palpable. Finalmente, Samira suspiró, como si llevara mucho tiempo esperando ese momento. «No lo entenderías», dijo Samira, con un tono amargo. «Y Luis Ernesto fue importante para mí, sí. Pero fue hace tanto tiempo que pensé que no importaba ya». «¿No importa?». La voz de Samantha comenzó a elevarse, la ira que había estado conteniendo amenazaba con explotar. «Él es mi esposo». «Claro que importa». Samira se mantuvo tranquila, como si la furia de su hija no la afectara. «Luis Ernesto me amaba, pero yo lo dejé. Tomé decisiones que en su momento pensé que eran correctas. No sabía que él volvería para casarse contigo, y mucho menos imaginé que se aferraría a esa vieja historia». Samantha no podía creer la frialdad con la que su madre hablaba de ello, como si todo fuera un mero detalle del pasado. «¿Por qué nunca me dijiste nada?», preguntó Samantha, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Samira la miró, finalmente revelando algo de humanidad en sus ojos. «Porque, Samantha, algunas cosas es mejor dejarlas enterradas». Pero parece que Luis Ernesto no lo hizo. Samantha salió de la casa de su madre sintiendo que había entrado en un laberinto sin salida. La verdad comenzaba a desvelarse, pero con cada respuesta, más preguntas aparecían. Luis Ernesto no solo la había usado, todo su matrimonio había sido una venganza retorcida hacia Samira. Y ahora, Samantha estaba en el centro de ese huracán, sin saber cómo detenerlo. Sin embargo, una cosa era clara. Ella no iba a ser una pieza más en ese juego. Si Luis Ernesto había querido jugar, ahora Samantha lo haría también, pero bajo sus propias reglas. Samantha regresó a casa tras su conversación con Samira, sintiéndose atrapada en una red de mentiras cada vez más intrincada. El peso de las revelaciones la aplastaba. Luis Ernesto no solo había entrado en su vida por casualidad, había planeado casarse con ella como parte de una venganza retorcida hacia su madre. Ahora entendía que todo lo que había creído verdadero durante años no era más que una mentira cuidadosamente construida. Pero lo que aún no sabía con claridad era la profundidad de ese odio. Y eso solo la motivaba más a descubrirlo. Se sentó en el sillón de su sala, su mente viajando a aquel momento en que todo pudo haber comenzado.
Samira había abandonado a Luis Ernesto por otro hombre. No lo mencionó en detalle, pero Samantha entendía perfectamente lo que eso significaba. Su madre, siempre pragmática, había optado por alguien con más poder, más influencia. Y, como tantas veces lo había hecho, no había mirado atrás. Samantha necesitaba saber más. No podía conformarse con las migajas que Samira le había dado. Se dirigió al escritorio en el estudio y sacó una caja de recuerdos, una de esas que guardaba con recortes y fotografías de la vida de su madre antes de que naciera. Entre las fotos en blanco y negro de fiestas lujosas y reuniones sociales, encontró una imagen de Samira joven, radiante, al lado de un hombre que no reconocía. No era su padre. El hombre, de aspecto imponente, vestía un traje elegante y la miraba con una mezcla de admiración y posesión. Samantha sabía, sin que nadie tuviera que decírselo, que ese era el hombre por quien su madre había abandonado a Luis Ernesto. Pero había algo más. Una segunda foto, mucho más reveladora, la dejó helada. En la imagen siguiente, Luis Ernesto aparecía al fondo de una fiesta, observando a Samira desde lejos, con una expresión que lo decía todo, dolor, furia, y un deseo que no había muerto. Había estado allí, viendo cómo ella se entregaba a otro hombre. Había sido testigo del momento en que Samira lo había dejado atrás. Ese instante parecía ser el catalizador de todo lo que había venido después. Samantha se dio cuenta de que lo que Luis Ernesto sentía no solo era resentimiento. Era una obsesión alimentada por años de heridas sin cicatrizar. Samantha levantó el teléfono y marcó el número de Luis Ernesto. No iba a esperar más. Necesitaba enfrentarlo, aunque fuera indirectamente. No era el momento de mostrar todas sus cartas, pero sí de comenzar a tirar de los hilos. Después de unos tonos, él contestó, su voz sonaba tranquila, como si nada hubiera cambiado entre ellos. «Hola, amor, ¿todo bien?», preguntó, como si no sospechara el huracán de emociones que se agolpaban en la mente de Samantha. «Quiero hablar contigo, Luis Ernesto», dijo ella, intentando mantener su voz firme, aunque la rabia amenazaba con desbordarse. «Esta noche, en casa». Él hizo una pausa, como si evaluara su tono, pero no se mostró alarmado. «Por supuesto». «¿De qué se trata?», respondió con la misma calma. «Ya lo sabrás». «Solo quiero que llegues a tiempo», colgó sin darle oportunidad de responder más. Esa noche, mientras esperaba en la sala, los pensamientos la envolvían. Recordaba cómo Luis Ernesto había vuelto a su vida tras tantos años sin verse. Recordaba sus primeras conversaciones, los gestos románticos que parecían genuinos. Y ahora, todos esos recuerdos se teñían de un cinismo que la revolvía el estómago. Luis Ernesto la había visto como una oportunidad para vengarse de Samira. Desde el principio, ella no fue más que un peón en su juego. Cuando la puerta de la casa se abrió, Samantha se tensó. Luis Ernesto entró con una sonrisa cálida en los labios, la misma sonrisa que alguna vez la hizo sentirse segura. Pero ahora, esa sonrisa solo le provocaba desconfianza. Se acercó a ella, intentando besarla en la frente como solía hacer, pero Samantha se apartó. «Tenemos que hablar», dijo ella, su voz más baja, contenida por la ira. Luis Ernesto se sentó frente a ella, frunciendo el ceño. «¿Qué está pasando, Samantha?», preguntó, su tono cuidadoso, pero con un matiz de preocupación. Ella tomó aire, intentando mantener la calma que tanto le costaba mantener. «Sé lo que pasó entre tú y mi madre. Sé que la amaste, y sé que te dejó por otro hombre». Las palabras flotaron en el aire, pesadas, cargadas de verdad. Luis Ernesto se quedó inmóvil, como si lo hubieran atrapado. Durante unos segundos, el silencio fue absoluto. Él no negó nada, no se molestó en fingir sorpresa. En su lugar, una sombra cruzó por su rostro, una mezcla de resignación y algo más oscuro, casi una satisfacción retorcida. «La sí que lo sabes», dijo, finalmente, con una voz baja, casi suave. Samantha se inclinó hacia él, clavando sus ojos en los de él, buscando respuestas. «¿Me amaste alguna vez, Luis Ernesto? ¿O todo esto fue solo una forma de vengarte de ella?», preguntó, cada palabra saliendo con dolorosa precisión. Luis Ernesto la miró fijamente, su rostro mostrando una mezcla de emociones complejas. Finalmente, habló, su voz carente de emoción. «Al principio, Samantha, pensé que podía olvidarla.
Pensé que contigo podría comenzar de nuevo. Pero cuando supe que era su hija, no pude evitarlo. Todo volvió, el resentimiento, la furia, todo. Se encogió de hombros, como si estuviera explicando algo que ni él mismo podía controlar. No puedo decirte que no te quise. Pero, con el tiempo, me di cuenta de que casarme contigo me daba la oportunidad de equilibrar las cuentas. Samantha sintió como su corazón se rompía nuevamente, pero esta vez no era el dolor de la traición lo que la hacía temblar. Era el frío cálculo detrás de cada palabra de Luis Ernesto. Había usado su amor como un arma. Todo había sido una jugada perfectamente orquestada, y ella había caído sin darse cuenta. ¿De entonces, todo esto fue para herirla a ella? Preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Su voz se quebró ligeramente, pero se forzó a mantenerse fuerte. Luis Ernesto suspiró, mirándola con una mezcla de tristeza y frialdad. Y no solo por eso. Cuando me dejó por ese hombre, no solo perdió a alguien que la amaba. Me humilló, Samantha. Me hizo sentir insignificante, como si no fuera suficiente. Y cuando te vi, cuando me di cuenta de quién eras, vi una oportunidad. No solo para lastimarla a ella, sino para recuperar el control. Para sentir que, finalmente, yo tenía el poder. Samantha sintió un nudo en la garganta. Las palabras de Luis Ernesto eran frías, como un golpe tras otro. Ahora entendía el verdadero motivo detrás de todo. No se trataba solo de venganza por un amor perdido. Se trataba de poder, de orgullo, de un hombre que no había podido soportar ser rechazado. Y no te importó destruirme en el proceso, dijo ella en un susurro, sintiendo como las lágrimas amenazaban con salir. Pero no iba a llorar delante de él. No le daría ese placer. Luis Ernesto la miró, su expresión sin arrepentimiento, pero con una especie de resignación. Samantha, lo que pasó entre nosotros, fue real. Pero mi odio hacia Samira siempre estuvo ahí, y, lamentablemente, terminó alcanzándonos. Samantha se levantó, sintiendo que el aire en la sala era irrespirable. Todo estaba más claro ahora, pero eso no la hacía sentir mejor. De hecho, la verdad la desgarraba aún más. Luis Ernesto no era solo un hombre que la había traicionado. Era alguien que había construido su vida sobre un fundamento de mentiras y manipulación. Esto no ha terminado, Luis Ernesto, dijo, mirándolo fijamente. Crees que tienes el control, pero no sabes con quién te has metido. Él la observó, y por primera vez, vio algo que lo inquietó en los ojos de Samantha, una resolución que no había esperado. Esa misma noche, después de la tensa conversación con Luis Ernesto, Samantha se encontraba sola en su dormitorio, sentada en la cama, intentando procesar todo lo que había descubierto. El dolor de la traición seguía ardiendo en su pecho, pero debajo de esa rabia latía una creciente sensación de claridad. Las piezas comenzaban a encajar, aunque aún faltaban detalles importantes. Luis Ernesto había sido manipulado por su obsesión con su madre, y Samira, una vez más, había mostrado su habilidad para destruir todo a su alrededor con su frialdad calculadora. Pero Samantha no estaba dispuesta a caer bajo ese mismo ciclo de traiciones. Esta vez, las reglas las pondría ella. En medio de sus pensamientos, escuchó un ruido suave, como el de un sobre deslizándose por debajo de la puerta principal. Se levantó con cautela, cruzando la casa en silencio hasta el vestíbulo. Allí, en el suelo, vio un sobre blanco, sencillo, sin ningún remitente. El corazón de Samantha comenzó a latir más rápido. ¿Quién le enviaría una carta a estas horas? La intriga la empujó a recogerla, su respiración pesada por la anticipación. Caminó de vuelta a la sala y se sentó frente a la chimenea, abriendo el sobre con dedos temblorosos. El papel dentro era áspero, como si alguien hubiera querido asegurarse de que no se tratara de un simple mensaje. La primera línea la dejó paralizada. Tu madre no te ha contado toda la verdad sobre tu hermano. Samantha sintió que el mundo se detenía por un momento. ¿Hermano? Frunció el ceño, tratando de procesar lo que estaba leyendo. La carta continuaba, con una caligrafía desordenada, como si quien la hubiera escrito estuviera ansioso o apresurado. Samira tuvo un hijo antes de ti. Un hijo que no murió al nacer como te han contado. Fue vendido. La verdad está en los secretos que tu madre ha guardado celosamente, pero si quieres saber más, tendrás que buscarlo tú misma. El aire salió de sus pulmones en un largo suspiro. Su cuerpo entero se tensó.
La posibilidad de tener un hermano mayor, alguien a quien su madre había ocultado deliberadamente, era demasiado difícil de procesar de inmediato. Intentó recordar las pocas veces que Samira había hablado de su pasado antes de que ella naciera. Siempre lo hacía de forma vaga, como si evitara detalles innecesarios. Pero ahora todo tenía más sentido. Samira había ocultado algo enorme, y Samantha sentía que su madre no sería tan fácil de interrogar respecto a este asunto. Samira sabía esconder secretos demasiado bien. Samantha se levantó con la carta aún en la mano, incapaz de quedarse quieta. ¿Qué debía hacer? Su madre no era alguien con quien se pudiera confrontar fácilmente, no sin más información. Pero la idea de tener un hermano perdido, alguien que había sido vendido como un objeto, era simplemente inconcebible. Todo lo que sabía sobre su madre se estaba desmoronando, revelando una verdad mucho más siniestra y dolorosa. Con la carta temblando en su mano, decidió que no podía esperar. Se dirigió a la casa de Samira, furiosa y con la determinación de obtener respuestas. La noche era oscura y la ligera llovizna parecía acompañar su creciente frustración. En cuanto llegó, tocó la puerta con fuerza. El sonido reverberó en la casa silenciosa, hasta que finalmente su madre abrió la puerta, envuelta en una bata de seda, sorprendida al verla. «Samantha, ¿qué estás haciendo aquí a esta hora?», preguntó Samira, aunque la ligera alarma en su voz no pasó desapercibida. Samantha entró sin ser invitada, empujando la carta en el rostro de su madre. «¿Qué es esto? ¿Por qué me lo ocultaste? ¿Un hermano?». Su voz era temblorosa, pero cargada de una ira que apenas contenía. Samira la miró con una frialdad imperturbable al principio, pero los ojos de Samantha captaron algo más profundo, algo que solo una hija podía reconocer: miedo. El control implacable que siempre había visto en su madre comenzó a tambalearse. «Y no sé de qué estás hablando», dijo Samira, intentando mantener su compostura. Pero su tono no tenía la seguridad habitual. «No me mientas». «Ya no. ¿Vendiste a mi hermano? ¿Lo abandonaste?». Samantha estaba al borde de las lágrimas, el dolor de las revelaciones desgarrando su alma. Samira suspiró, dejando caer los hombros, como si una carga pesada finalmente la aplastara. «No lo abandoné». «No es tan simple, Samantha». Su voz estaba teñida de un cansancio que Samantha nunca antes había escuchado. Samira parecía más vulnerable de lo que jamás la había visto. Era una época diferente. «Yo era joven, sin recursos, y cometí errores. Cuando me casé con tu padre, intenté dejar todo eso atrás». «¿Errores?», replicó Samantha, incrédula. «Te estamos hablando de una persona, de tu propio hijo. ¿Cómo pudiste simplemente venderlo como si no fuera nada?». Samira cerró los ojos por un momento, intentando controlar sus emociones. Cuando volvió a abrirlos, una única lágrima recorrió su mejilla, una imagen completamente nueva para Samantha, que jamás había visto a su madre mostrarse tan humana. «Yo no tenía opciones. Tu hermano nació en medio de una situación que no podía controlar. Luis Ernesto y yo ya no estábamos juntos, y el hombre con el que me involucré después no quería saber nada de él. No tenía los medios para criarlo sola, así que tomé la decisión más difícil de mi vida. No lo vendí por dinero, Samantha. Lo di en adopción, pero sabía que la familia lo iba a llevar lejos, muy lejos». Samantha estaba paralizada. Sabía que su madre había sido fría y calculadora en muchos aspectos de su vida, pero jamás pensó que hubiera sido capaz de algo así. No podía comprender cómo alguien podía desprenderse de un hijo de esa manera, y peor aún, cómo había mantenido el secreto por tantos años. «¿Cómo pudiste ocultarme esto?», preguntó Samantha, su voz rota. «Me hiciste creer que estaba sola, que no tenía más familia». Samira negó con la cabeza, su rostro lleno de una tristeza inesperada. «Lo hice porque pensé que era lo mejor para todos. Pensé que si te mantenía alejada de ese pasado oscuro, podrías tener una vida mejor. Pero veo que estaba equivocada. Todo está saliendo a la luz, y temo lo que pueda venir después». Samantha retrocedió, aturdida. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. Su madre había vivido una vida de secretos, construyendo una fachada de perfección mientras enterraba lo que realmente había sucedido. Y ahora, toda esa verdad la había alcanzado. «Voy a encontrarlo», dijo Samantha con determinación.
no importa lo que cueste. Quiero saber quién es mi hermano. Y no me detendré hasta obtener todas las respuestas. Samira no respondió. Solo la observó con una mezcla de miedo y resignación, consciente de que ya no podía controlar lo que venía a continuación. Al salir de la casa de su madre, Samantha sintió el viento frío en su rostro. Sabía que esta nueva búsqueda la llevaría por caminos oscuros, caminos que su madre había dejado atrás. Pero también sabía que era necesario. Había más secretos por desenterrar, y con cada paso que daba, se acercaba a una verdad que cambiaría su vida para siempre. Samantha pasó días inmersa en una búsqueda frenética. Después de la devastadora revelación sobre su hermano perdido, no podía concentrarse en nada más. La idea de que había pasado toda su vida sin saber que existía alguien más en el mundo que compartía su sangre la atormentaba. Su madre había destruido esa conexión con mentiras y abandono, y ahora Samantha estaba decidida a desenterrar cada pedazo de verdad que pudiera encontrar. Pero no iba a ser fácil. Cada paso que daba la acercaba más a lo desconocido. Consultó registros de adopción, buscó nombres y pistas, pero todo parecía un callejón sin salida. El hombre que su madre describió como poderoso y sin interés en su hijo se había asegurado de borrar cualquier rastro del pasado. Pero Samantha no iba a rendirse. Estaba decidida a encontrarse con su hermano, y algo dentro de ella le decía que esa búsqueda no solo desenterraría más secretos, sino que también la cambiaría para siempre. Una mañana, mientras revisaba su correo, Samantha encontró un sobre gris irremitente, algo que la hizo estremecer de inmediato. El sobresalto inicial se transformó en inquietud. Rompió el sobre con manos temblorosas, y dentro, encontró una pequeña nota con una dirección escrita a mano. No había más detalles, solo un mensaje en letras pequeñas y apresuradas: sé lo que buscas. Ven sola. Samantha sintió un nudo en el estómago. ¿Quién había enviado esa nota? ¿Qué significaba? Era posible que alguien supiera algo sobre su hermano, pero el tono críptico y la falta de información aumentaron su desconfianza. Sin embargo, la desesperación por respuestas la empujó a actuar. Sabía que no podía contárselo a Luis Ernesto ni a su madre. Esto era algo que tenía que enfrentar sola. La dirección la llevó a las afueras de la ciudad, a una zona industrial abandonada. Los edificios eran viejos, desgastados por el tiempo y el abandono. A medida que se acercaba, su corazón latía más fuerte, cada paso resonaba con el eco de su propia ansiedad. Las sombras de las fábricas se proyectaban amenazantes en el suelo, pero Samantha continuó. Al llegar a la dirección exacta, encontró una puerta metálica y oxidada. Tocó con fuerza, y tras unos segundos que parecieron eternos, un hombre abrió la puerta. Era alto, con una barba descuidada y ojos oscuros que la miraban con intensidad. Había algo familiar en su mirada, aunque Samantha no podía precisar qué era. ¿Eres Samantha, verdad? Preguntó el hombre, su voz ronca, como si no hubiera hablado en mucho tiempo. Samantha asintió, manteniendo la calma a pesar del torbellino de emociones que sentía. Sí. Recibí una nota. ¿Quién eres? Y preguntó, aunque la respuesta comenzaba a formarse en su mente. El hombre sonrió con amargura, como si hubiera esperado esa pregunta durante años. Soy el hermano que estás buscando. Las palabras salieron de su boca con una mezcla de resentimiento y dolor. El aire en la sala se volvió denso de inmediato. Samantha sintió que el mundo a su alrededor se detenía. El hombre frente a ella era su hermano, el hijo que su madre había ocultado, el hombre que había vivido toda su vida en las sombras de ese secreto. Lo miró, buscando en sus rasgos alguna similitud que confirmara lo que acababa de escuchar. Sus ojos, aunque llenos de dureza, reflejaban una tristeza profunda que reconoció al instante. Sabía que él también había sufrido. No puede ser, murmuró Samantha, dando un paso hacia atrás, tratando de asimilar la realidad. Y sí, Samantha, dijo él, con una voz contenida. Soy yo. El hijo que nuestra madre vendió. El que fue arrancado de su vida y dejado para que otros lo criaran. Mi nombre es Andrés. Al menos, eso es lo que mis padres adoptivos decidieron llamarme. La frialdad en su voz era evidente, pero también lo era el dolor subyacente. Samantha sintió una mezcla de culpa y compasión. Este hombre, su propio hermano, había vivido una vida completamente ajena a la suya. Mientras ella crecía con los privilegios de una familia, aunque disfuncional, Andrés había sido desterrado, olvidado, como si no hubiera importado.
Andrés, yo no sabía nada de esto. Lo descubrí hace poco, y todo lo que sé es lo que mi madre me contó. Samantha intentó encontrar las palabras adecuadas, pero ninguna parecía suficiente. Él la interrumpió con una amarga carcajada. ¿Samira te contó la verdad? Sus ojos la taladraban con una intensidad feroz. ¿O te contó solo la parte que la hace parecer la víctima? Porque esa mujer hizo una pausa. Su rabia apenas contenida es mucho peor de lo que te imaginas. Samantha se quedó en silencio, esperando que él continuara. Fui arrancado de sus brazos como si fuera una molestia, vendido a una pareja que nunca me amó realmente. Crecí sabiendo que no pertenecía a ningún lado, y cuando me enteré de quién era mi verdadera madre, todo empezó a tener sentido. Samira no me abandonó solo por la presión de ese hombre, lo hizo porque yo era un obstáculo. Siempre lo fui. ¿Cómo te enteraste de todo esto?, preguntó Samantha, su voz quebrada por la tensión del momento. Investigué por años, respondió Andrés. Sabía que algo no encajaba, y cuando finalmente encontré las pistas que me llevaron a Samira, también te encontré a ti. Su voz se suavizó un poco, pero el dolor seguía ahí. Al principio, solo quería respuestas, pero ahora no sé qué quiero. Ver a esa mujer pagar por lo que me hizo, tal vez. Samantha lo miró, viendo en sus ojos el reflejo de su propio dolor. Ella también había sido usada, aunque de maneras diferentes. El peso de la traición de Samira se sentía más denso que nunca. Sabía que su madre había cometido errores, pero no había imaginado que fueran tan profundos, tan devastadores. No sé qué decirte, murmuró Samantha. Siento que te he fallado, que no supe de ti. Andrés la observó en silencio durante unos segundos, como si estuviera evaluando sus palabras. Tú no tienes la culpa de nada de esto, Samantha, dijo, finalmente. Pero no estoy aquí por compasión. Estoy aquí porque quiero justicia. Quiero que nuestra madre enfrente lo que hizo. No solo a mí, sino también a ti. ¿Justicia?, preguntó Samantha, desconcertada. Sí, justicia. Samira ha manipulado nuestras vidas desde el principio. Nos ha controlado a ambos. Y ya es hora de que eso termine. Samantha sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que su hermano tenía razón. Samira no podía seguir ocultando sus errores, ni destruyendo todo lo que tocaba. Pero también entendía que esta búsqueda de justicia podría llevarlos a lugares oscuros, donde las consecuencias serían imprevisibles. ¿Qué propones?, preguntó finalmente. Andrés la miró con una intensidad feroz. Vamos a hacer que confiese todo. Frente a Luis Ernesto, frente a ti, frente a mí. Vamos a exponer todas las mentiras, todas las traiciones. Y entonces, veremos qué queda de su mundo perfecto. Samantha no estaba segura de si estaba preparada para lo que vendría. Pero una cosa era clara, las mentiras de Samira habían llegado a su fin. Y lo que sucediera después, sería devastador. La casa de Samantha estaba envuelta en un silencio tenso. Esa tarde, la calma antes de la tormenta era palpable. Todo estaba en su lugar, pero la atmósfera estaba cargada de algo más oscuro, la verdad que estaba a punto de salir a la luz. Las piezas estaban colocadas, el plan delineado. Ella, Andrés y Luis Ernesto iban a enfrentarse a Samira, forzándola a admitir todo lo que había hecho, las mentiras, las traiciones, las decisiones que habían destrozado las vidas de todos. Samantha no sabía cómo reaccionaría su madre, pero Andrés estaba decidido a obtener justicia. Por su parte, Luis Ernesto ignoraba los detalles del plan. Solo sabía que había algo que Samantha necesitaba decir, algo que lo incluía a él y que estaba relacionado con el pasado que Samira había ocultado durante tantos años. La reunión se organizó en la sala principal. Samantha había insistido en mantener las cosas lo más simples posible. No había motivo para grandes ceremonias. La verdad sería suficiente para romper lo que había quedado intacto. Luis Ernesto llegó primero. Vestía con su habitual pulcritud, pero en sus ojos se notaba cierta incertidumbre. Sabía que algo iba mal desde la última conversación con Samantha, pero no estaba seguro de qué. Samantha, ¿qué está pasando?, preguntó al verla, intentando disimular su incomodidad. Samantha lo miró con una mezcla de lástima y resolución. A pesar de todo,
Aún quedaba un eco del amor que alguna vez sintió por él, pero también sabía que ese amor había sido eclipsado por las mentiras y la manipulación. O todo lo que necesitas saber lo descubrirás en un momento, Luis Ernesto, respondió con serenidad. Solo necesito que escuches. Nada más. Luis Ernesto frunció el ceño, pero asintió lentamente. En ese momento, Andrés apareció en la puerta. Su presencia imponía una tensión adicional en la sala. Luis Ernesto lo observó con desconcierto. ¿Quién es él?, preguntó, con el tono ligeramente defensivo, como si sintiera que estaba a punto de ser empujado a una verdad incómoda. Samantha miró a Andrés, quien se quedó parado en el umbral de la puerta, con los ojos fijos en Luis Ernesto, evaluando al hombre que había formado parte de su madre y ahora también de su hermana. «Este es Andrés», dijo Samantha, intentando mantener la calma. «Mi hermano. El hijo que mi madre escondió durante todos estos años». Luis Ernesto abrió los ojos, sorprendido, pero antes de que pudiera formular una respuesta, la puerta principal se abrió de golpe. Samira entró, luciendo tan impecable como siempre. Llevaba un abrigo elegante y gafas de sol que se quitó con un movimiento calculado. Cuando vio a Andrés, su expresión se congeló. Por un momento, el tiempo pareció detenerse. Los ojos de Samira se clavaron en los de su hijo perdido, y la habitación se llenó de un silencio denso, cortante. Samira, la mujer que siempre había mantenido el control, parecía vulnerable por primera vez. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Samira, su voz más suave de lo habitual, pero con un filo que traicionaba su nerviosismo. Andrés dio un paso hacia ella, su mirada llena de resentimiento. «Creo que sabes exactamente qué está pasando, madre», dijo Andrés, pronunciando la última palabra con una mezcla de desprecio y dolor. «Estoy aquí porque ya no puedes seguir escondiendo la verdad». Luis Ernesto, aún confuso, miró a Samira con creciente suspicacia. «¿Qué significa esto? Hermano, ¿qué está pasando aquí, Samira?», preguntó con incredulidad, comenzando a atar cabos. Samira mantuvo la compostura, aunque Samantha notó cómo sus manos se crispaban sutilmente. Era una señal clara de que, por primera vez, su madre no tenía el control absoluto de la situación. «Y no es lo que parece», dijo Samira, intentando recuperar su tono de siempre, esa voz que parecía tener el poder de persuadir a cualquiera. Pero esta vez, no funcionaría. Andrés, fue un error del pasado. Algo que creía que nunca saldría a la luz. ¿Un error?, replicó Andrés, su voz alzándose con furia. ¿Así es como lo llamas? Fui un inconveniente para ti. No un hijo, no una vida. Solo un problema que te deshiciste para seguir con tu lujosa vida, con tus mentiras. Luis Ernesto, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó abruptamente, incapaz de soportar más. ¿Tienes un hijo que no me dijiste, Samira? ¿Vendiste a tu propio hijo? La miró con una mezcla de asco y traición. ¿Todo esto era parte de quién eres? Samantha observaba la escena con el corazón en la garganta. Ver a Luis Ernesto enfrentarse a su madre era un espectáculo que nunca había imaginado. La furia en sus ojos, el dolor que nunca antes había mostrado, ahora era palpable. Samira, normalmente tan altiva, parecía encogerse bajo el peso de las acusaciones. Luis Ernesto, todo lo que hice fue para proteger mi vida, mi futuro. No tenía opciones en ese momento, dijo Samira, con una voz que intentaba sonar razonable, pero que se quebraba bajo la presión. Lo hice por sobrevivir. Samantha sintió que algo dentro de ella se rompía. Las excusas de su madre, siempre tan bien tejidas, ya no tenían efecto. Ya no podían protegerla. La imagen de la mujer fuerte y calculadora que había proyectado durante toda su vida se desmoronaba ante sus ojos. ¿Sobrevivir?, repitió Andrés, su voz llena de un desprecio amargo. Sobreviviste a costa de mi vida, de mi identidad. Me dejaste crecer sin saber quién era, mientras tú construías un mundo de mentiras. Samira lo miró fijamente, sus ojos llenos de una tristeza que nunca antes había mostrado, una que quizás ni siquiera sabía cómo expresar. No fue tan simple, Andrés. Me vi atrapada. Hice lo que pensé que era lo mejor en ese momento, dijo Samira, su voz apenas un susurro. Pero Andrés no quería oír más. Su dolor era demasiado profundo, demasiado viejo. Ya no quiero tus excusas, dijo, dando un paso atrás.
Solo quería que enfrentaras lo que hiciste. Que admitieras lo que eres. Luis Ernesto, aún incapaz de asimilar la totalidad de lo que estaba ocurriendo, miró a Samantha con desesperación. ¿Tú sabías todo esto?, preguntó, su voz quebrada. Samantha negó lentamente con la cabeza. Solo lo supe hace poco. Y desde que lo descubrí, nada ha vuelto a ser igual. Ahora entiendo que esta familia se ha construido sobre mentiras. Mentiras que Samira ha manipulado desde el principio. Su voz era firme, pero llena de dolor. Y ya no quiero ser parte de esto. Samira, finalmente derrotada, se dejó caer en una silla. Su rostro, antes siempre impecable, ahora mostraba signos de una vulnerabilidad que nunca había permitido que los demás vieran. Estaba rota, pero incluso en ese momento, Samantha no sentía lástima por ella. Solo una especie de liberación amarga. Y todo está desmoronándose, madre, dijo Samantha, acercándose a ella. Ya no tienes el control. Y lo peor de todo es que nunca lo tuviste realmente. Samira, finalmente, levantó la mirada. En sus ojos ya no quedaba rastro de la mujer que siempre había sido. Frente a sus hijos y el hombre al que había manipulado, era simplemente una mujer atrapada en las consecuencias de sus decisiones. O lo lamento, dijo Samira, pero la palabra sonaba hueca. Samantha miró a Andrés, quien asintió lentamente. La justicia que él buscaba no había llegado con violencia, pero sí con la devastación de una verdad que finalmente había salido a la luz. Y así, con el peso de las revelaciones flotando en la sala, todos sabían que la vida de cada uno de ellos nunca volvería a ser la misma. El amanecer llegó con una luz suave y dorada, filtrándose a través de las cortinas de la casa de Samantha. La tormenta que había envuelto su vida durante las últimas semanas parecía, por fin, empezar a disiparse. El aire dentro de la casa aún estaba tenso, pero había una extraña paz que comenzaba a asentarse en su corazón. Después de la devastadora revelación de la noche anterior, había algo liberador en la crudeza de la verdad. Samantha, Andrés y Luis Ernesto se quedaron hasta tarde, en silencio, procesando todo lo que se había dicho. No había gritos ni enfrentamientos violentos, solo una aceptación lenta y dolorosa de lo inevitable. Samira, por su parte, se había retirado a su habitación, abatida, y por primera vez en su vida, sin ningún plan para reconstruir el control que siempre había ejercido sobre los demás. Samantha estaba en la cocina, preparando café, cuando Andrés apareció en la puerta. La relación entre ellos seguía siendo nueva, frágil, pero había un entendimiento compartido que no necesitaba palabras. Él se apoyó contra el marco de la puerta, observándola en silencio. La noche fue intenso, dijo Andrés finalmente, rompiendo el silencio. Su voz sonaba más tranquila, pero también más vulnerable que nunca. Samantha asintió, ofreciéndole una taza de café. Sí, lo fue, respondió, con una pequeña sonrisa. Pero tal vez era lo que necesitábamos. La verdad siempre termina saliendo a la luz, aunque la hayamos enterrado tan profundamente. Andrés tomó un sorbo de café, sus ojos fijos en los de ella. Durante tantos años, había vivido con resentimiento hacia una familia que nunca había conocido. Pero ahora, después de enfrentar a Samira y escuchar todo lo que ella había ocultado, algo dentro de él comenzaba a sanar. Nunca pensé que podría encontrar algo de paz con todo esto, admitió. Pero de alguna manera, saber la verdad me ha dado más de lo que esperaba. Samantha lo miró, comprendiendo perfectamente sus sentimientos. Durante tanto tiempo, había estado atrapada en una red de engaños, sin saber realmente quiénes eran las personas más cercanas a ella. Pero ahora, a pesar del dolor, sentía que finalmente podía empezar a reconstruir su vida sobre una base sólida. Y creo que todos hemos estado perdidos de alguna forma, dijo Samantha. Pero, ahora que todo ha salido a la luz, podemos dejar atrás lo que nos ha mantenido encadenados y avanzar. Andrés sonrió, un gesto que no era común en él, pero que revelaba una esperanza que ni él mismo había esperado sentir. ¿Y qué harás ahora?, preguntó, curioso. Samantha suspiró, mirando por la ventana hacia el jardín. El sol se alzaba lentamente, iluminando las hojas de los árboles con un brillo cálido. Y creo que empezaré de nuevo, dijo con determinación. Este capítulo de mi vida ha terminado, y no quiero quedarme atrapada en el pasado. Me queda mucho por vivir, y quiero hacerlo de una manera diferente. Andrés asintió, comprendiendo la profundidad de lo que ella decía.
Ambos estaban en ese punto de inflexión, un momento en el que podían elegir seguir cargando con las heridas del pasado o soltarlas y seguir adelante. En ese momento, Luis Ernesto entró en la cocina. Se veía cansado, pero algo en su postura había cambiado. Había pasado la noche reflexionando sobre todo lo que había sucedido, y por primera vez en mucho tiempo, parecía genuinamente arrepentido. Samantha, Andrés, comenzó, su voz más suave de lo habitual. He pensado mucho en todo esto, en lo que hemos pasado. Y sé que he sido parte de las mentiras, de la manipulación, pero quiero que sepan que lo siento. Su mirada se dirigió especialmente hacia Samantha. No puedo deshacer el daño que he causado, pero quiero enmendarlo. Sé que no será fácil, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. Samantha lo miró durante unos segundos, evaluando sus palabras. Había amado a Luis Ernesto, pero también había sentido el dolor de su traición. Sin embargo, a pesar de todo, había algo en ella que todavía quería ver lo mejor en él. Nadie era perfecto, y aunque su relación nunca podría volver a ser lo que era, sabía que el perdón era parte de su propio proceso de sanación. Luis Ernesto, dijo suavemente. El camino hacia la redención no es fácil, pero si de verdad estás dispuesto a cambiar, quizá puedas encontrar tu propio perdón. No sé si entre nosotros las cosas pueden volver a ser como antes, pero eso no significa que no puedas seguir adelante. Todos merecemos una segunda oportunidad, si realmente la queremos. Luis Ernesto asintió, sus ojos brillando con gratitud. Y gracias, Samantha. No lo tomaré a la ligera. El ambiente en la cocina era pesado, pero lleno de esperanza. Había mucho que aún debía resolverse, pero los tres sabían que el primer paso hacia la sanación ya se había dado. Más tarde, ese día, Samantha decidió visitar a su madre. Sabía que no sería una conversación fácil, pero también comprendía que no podía dejar las cosas en el estado en el que estaban. Samira estaba sentada en su habitación, mirando por la ventana con los ojos vacíos, como si la vida que había construido se hubiera evaporado de un día para otro. Y en muchos sentidos, lo había hecho. Mamá, dijo Samantha al entrar. Samira no respondió de inmediato. Después de unos segundos, finalmente habló, su voz quebrada. He destruido todo, ¿verdad? Y dijo Samira, sus palabras llenas de una tristeza que Samantha nunca había escuchado en ella. Samantha se sentó junto a ella, en silencio por un momento, antes de responder. Has cometido errores, mamá. Pero no tienes por qué quedarte atrapada en ellos para siempre. Podemos comenzar de nuevo, si estás dispuesta a cambiar. Samira la miró, sus ojos llenos de lágrimas. ¿Todavía me queda algo por lo que luchar?, preguntó, como si no supiera la respuesta. Samantha tomó la mano de su madre, apretándola suavemente. Siempre hay algo por lo que luchar, respondió. Si estás dispuesta a enfrentarte a ti misma, a aceptar lo que hiciste, entonces sí, mamá. Todavía puedes arreglar algunas cosas. Samira rompió a llorar, algo que Samantha jamás había visto. Era el llanto de una mujer que, por primera vez, comprendía las consecuencias de sus actos. Samantha, en ese momento, supo que su madre también tenía el derecho de buscar su propia redención. El día avanzó lentamente, pero con una sensación de alivio. A pesar de las heridas, de las mentiras y las traiciones, la verdad había salido a la luz, y con ella, la oportunidad de un nuevo comienzo. Samantha, Andrés y Luis Ernesto sabían que el futuro no sería fácil, pero estaban dispuestos a enfrentarlo, ya no como víctimas del pasado, sino como personas que habían elegido la verdad y el perdón. Mientras el sol se ocultaba en el horizonte, bañando la casa con una luz cálida, Samantha se sintió en paz. Había cerrado un capítulo doloroso de su vida, y aunque las cicatrices siempre estarían ahí, ahora sabía que era libre para escribir su propio destino. Un destino lleno de esperanza, aprendizaje y la promesa de un nuevo comienzo. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribas al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.